Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré acortar un poco la presentación porque por lo visto se ha retrasado esta mañana el programa, entonces sí, porque si no vamos a ir acumulando retraso y al final se saldrá tarde. Cuando nos ponga la presentación, bueno, antes de nada me presento, soy Begoña Hernández, embajadora de Aula del Futuro del INTEF. No sé si conocéis un poquito el Aula del Futuro, si ya habéis visto alguna cosa, o sea, venís con la mente limpia. Qué bien, fantástico. Fantástico. Bueno, esto va a ser un complemento. Sí que es verdad que está muy vinculado a la competencia digital, a todo el tema de la tecnología, porque un aula del futuro no se entiende sin tecnología, pero lo importante no es la tecnología, ¿vale? Entonces, si... Vale, por lo visto ¿Hay algún problema? Vale, ahora sí que se ve. Bueno, entonces vamos a ir viendo un poco qué es el aula del futuro. Con vosotros no tengo que romper mitos ni barreras porque venís creativos totales para ver muchas cosas. Entonces, bueno, las aulas del futuro tienen muchos nombres a lo largo de España: espacios creativos, espacios flexibles, espacios de aprendizaje flexibles, aulas del futuro, pero al final el concepto es para todos el mismo, ¿vale? Creo que cuando se habla de aulas del futuro tenemos en mente esto, es decir, un espacio bonito, lleno de colores, con mucha tecnología por encima de las mesas, y en parte es así, ¿vale? Pero no todo. Bien, quiero empezar haciendo una prueba con vosotros porque a la hora de crear un aula del futuro, diseñarla, la creatividad es muy importante. Y os voy a pedir que en 2 minutos, ¿vale?, porque no vamos a alargarnos más, veis que hay 3 figuras en la parte de arriba, que escojáis una de las 3, la que queráis, y diseñéis algo con esa figura, que la completéis. La que más os guste, la que más os llame la atención. Si no tenéis papel, simplemente pensándolo, es suficiente, ¿vale? Bien, como tenemos poquito tiempo, no me voy a alargar mucho. Pero en la primera figura, los que la hayáis elegido, probablemente hayáis pensado en un gusano o en hacer más ondas a continuación, ¿verdad? En la siguiente es posible que hayáis pensado en una columna o en un árbol, ¿vale? Y la tercera, pues que hayáis completado una flecha o a lo mejor hayáis hecho un chino, ¿vale? Con el sombrerito. Bien. Esto es lo que tenemos que empezar a trabajar, que la creatividad en un aula del futuro, igual que en la pirámide de Maslow, está en la parte superior arriba, lo que sería ya la autorrealización de las personas. Esto es lo que en un aula del futuro hay que potenciar. Esto sería lo fantástico, llegar a esto, ¿vale? Es decir, integrar lo que vemos, pero tener los suficientes márgenes, sin límites, para diseñar lo que nosotros creemos e ideemos, ¿vale? Bien, me gustaría que diseñarais vuestro espacio de aprendizaje mentalmente, no necesito que lo dibujéis, ¿vale? No penséis en nada más que un espacio en el que os sintáis a gusto, cómodos, os gustaría ir a trabajar todos los días y donde penséis que vuestros alumnos se puedan encontrar bien y que a vosotros os dé margen para hacer todas esas actividades que planteéis a lo largo del día, ¿vale? Sin límites. Os lo podéis imaginar exterior, sin columnas, de colores, sin techo, lo que queráis, ¿vale?
porque esa idea que tenéis ahora mismo, que la estáis diseñando, quiero que la llevéis a lo largo de todo el taller para irla complementando. Si queréis incluso dibujarla, ¿vale?, en 4 bocetos, porque a lo largo del taller la vamos a ir llenando de cosas, ¿vale? No quiero poneros más presentación, porque si no os voy a condicionar dándoos ideas y al final vais a crear el espacio que estáis viendo. Entonces, quiero que ahora seáis libres. Bien. El aula del futuro, cuando hablamos de un aula del futuro, de un espacio flexible, tenemos 3 pilares fundamentales, ¿vale? Lo que os había comentado antes, la tecnología es una de las bases, un elemento importante, pero no lo es todo. Hay que complementarlo con otras 2 cosas, que son qué contenidos voy a dar, porque no hay que olvidarnos de que estamos limitados y condicionados por un currículum que nos marca unos criterios de evaluación y unos contenidos. Tenemos que saber cómo trabajar esos contenidos y además cómo incluimos la tecnología en esa forma de trabajo para abordar todos los contenidos que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, esas 3 cosas tienen que ir unidas. Lo más importante es justo en el punto en el que confluyen los 3 elementos, ¿vale? Eso es el objetivo que nos tenemos que marcar. ¿Qué enseñar, cómo enseñar y con qué enseñarlo? Bien, además, en el aula del futuro se tiene en cuenta la pirámide de aprendizaje, lo que es la taxonomía de Bloom, ¿vale? La primera parte, que es la memorización, quizás es la que menos se trabaja, porque lo que sí que se busca es que los conceptos que se van trabajando a lo largo de las actividades que se plantean en el aula del futuro es que se comprenda lo que se está haciendo y sobre todo que se lleve a la práctica. Vale, no nos podemos quedar en la práctica, sino que hay que dar un paso más, es decir, ponerlo en práctica, determinar si se está haciendo bien, mal y por qué, y a continuación lo que tengo que llegar es al final, tengo que exponer. Para exponer tengo que haber creado previamente algo y además tengo que compartirlos con mis compañeros. Si no llegamos a ese compartir del final, nos quedamos a mitad de recorrido, ¿vale? Porque lo que sí que sabemos es que lo que se enseña se tiene que saber muchísimo mejor para explicarlo a otros, ¿vale? Eso creo que todos los que estamos aquí como docentes lo sabemos. Y además tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la neurociencia. Lo que nos dice la neurociencia es que hay que estimular al cerebro. ¿Cómo se estimula el cerebro? ¿Cómo se estimula a un alumno? Planteándole retos. Retos accesibles y alcanzables. Es decir, no nos podemos pasar, porque si el alumno se desmotiva a mitad del recorrido, le hemos perdido. Entonces no va a aprender absolutamente nada, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces habéis visto un billete de 5 euros? Incontables, ¿vale? ¿Seríais capaces de reproducir un billete de 5 euros? Bien, el problema que tenemos es que a los alumnos lo que hacemos es bombardearles con contenido, pero no centramos su atención en lo que tienen que aprender. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿vale? En centrarle, en decirle qué es lo que tiene que aprender y cómo tiene que aprenderlo, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Es decir, yo quiero diseñar en mi centro, en mi instituto, en mi fundación, en mi empresa, un aula del futuro. Tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Veis que la parte central y fundamental es lo que os decía antes, la metodología. Esa es la clave y lo que va a definir en realidad un aula del futuro, ¿vale? Pero además tengo que tener en cuenta lo siguiente, tiene que estar dividida en zonas, el rol del profesorado tiene que cambiar necesariamente porque la forma en la que se tiene que enseñar es diferente, hay que tener en cuenta la forma en la que se aprende, tengo que tener un mobiliario adecuado, si puede ser bonito y sostenible, genial, y además tengo que incluir la tecnología. La justa y la necesaria, que nunca nos desborde, ¿vale? Bien,
lo que sería un aula del futuro como tal propuesta por el INTEF está dividida en 5 zonas. Esto sería la forma reglada según la normativa, vamos a decirlo así. Luego, en la práctica es totalmente diferente y libre, ¿vale? Se plantean 6 zonas diferentes, cada una de ellas orientada a hacer un proceso distinto. Voy a empezar por diferentes sitios porque en el aula del futuro lo que hay que tener en cuenta es que las fases no son secuenciales, ¿vale? El objetivo es que todos los alumnos hagan todo, pero no todos a la vez. Es decir, descartamos ya lo que sería un aula tradicional, de todos sentados, todos a la vez haciendo lo mismo. Ahí recae el trabajo añadido del profesor a la hora de diseñar las actividades y los proyectos que se plantean en el aula, pero la idea es que los alumnos estén distribuidos por todo el espacio. Bien, en la zona de investiga, de forma así escueta y rápida, es donde uno se sienta y empieza a valorar qué recursos necesita, qué materiales, cómo se va a organizar aquella tarea que me han encomendado y se pone en común hasta que queda muy claro qué es lo que se tiene que hacer, ¿vale? En la zona desarrolla, para que veáis que no es secuencial, una vez que yo tengo claro lo que tengo que hacer bien porque se ha hecho un trabajo previo con unos vídeos o trabajo de otra manera en clase con una salida, por ejemplo, a un museo o a algún sitio, me voy a la zona desarrolla y diseño un proyecto. Me da igual que sea con robótica, me da igual que sea una maqueta, me da igual que sea un mural. El caso es que se obtenga un producto tangible. En la zona explora, esta es la zona en la que se pone en contexto real el aprendizaje, a ser posible utilizando medios tecnológicos. ¿Es necesario unas gafas de realidad virtual para hacer una inmersión en un cuerpo humano? ¿O un viaje a través de la célula? Pues, hombre, sería fantástico. Necesario no es. Sí que es verdad que puedo utilizar un sustituto, como puede ser la realidad aumentada, que con un dispositivo móvil, no sé si habéis visto alguna vez lo que es la realidad aumentada, que parece que sale de la pantalla, se mueve. Bueno, pues eso sería el poner el aprendizaje en contexto real. Y, por ejemplo, en la zona interactúa, para mí es una de las zonas fundamentales. En la zona interactúa es donde los alumnos se paran, ponen en común lo que llevan hecho hasta ahora, intercambian ideas y ven cómo seguir. Si hay algo que no ha salido bien, hay que reorientarlo. Esta es la zona donde el profesor puede aprovechar para hacer las evaluaciones intermedias, porque ve el progreso de los alumnos y es donde puede encaminar a cada uno de ellos cómo seguir. En la zona presenta, otra de las indispensables, esto es lo que os comentaba al principio. Normalmente cuando damos clase estamos muy pendientes de que los alumnos sigan un proceso, hagan lo que tengan que hacer y vayan resolviendo las dudas a medida que les van surgiendo y nosotros se las contestamos. Bien, pero nos quedamos ahí. El producto ya está hecho y paramos. Hay que dar un salto más, es decir, hay que ir a la zona presenta. Cada uno con su proyecto tiene que salir y explicarlo al resto de compañeros. Y a ser posible estar sujeto a que le pregunten, ¿vale? Tenemos una doble vía. Primero se lo tienen que preparar muchísimo, lo cual significa que ese conocimiento no se les va a olvidar. Y luego lo comparten con el resto de compañeros, se aprende a ser respetuoso porque ahora estoy yo, pero mañana vas a estar tú o después vas a estar tú, con lo cual tengo que estar pendiente, en silencio y atento, ¿vale? Y por último, la zona de CREA, que es una zona que va encaminada a hacer productos materiales, a ser posibles orientados a lo que serían los medios audiovisuales, es decir, la creación de vídeos, por ejemplo, y también a través de impresoras 3D. Lo importante de la impresora 3D no es poner a funcionar la pieza y que me salga la pieza, que eso es fundamental y que me salga bien, sino que previamente he tenido que hacer un diseño de esa pieza, que es donde está el trabajo, y esto es lo que se haría en la zona desarrolla. Es decir, en la zona crea ya es el producto final, igual que si yo hago un vídeo, ¿vale? Si yo hago un vídeo, el trabajo efectivamente está en la zona crea, porque yo ya me preparo con la grabación, pero
el grueso del trabajo y lo importante no está ahí. Ahí ya voy cuando lo tengo todo diseñado. Lo importante es el guión. ¿Qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Quién lo va a contar? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. ¿Vale? Ese es el trabajo importante. Bien. Aquí está el papel del profesor. Todo eso que hemos visto, vale, hacemos guiones, sí, hay que moverse por el aula, no de forma secuencial. Aquí viene nuestro trabajo. Hay que ser organizador y generador de proyectos. ¿Vale? Es decir, hay que tener las cosas muy claras de qué es lo que voy a decir a mis alumnos que hagan, qué objetivos tienen que conseguir y cómo voy a organizar su trabajo. ¿Vale? Aquí está realmente lo importante de todo. Vamos a ver unas pautas para que podemos seguir los docentes para ir encaminados a que este trabajo nos salga lo mejor posible. Siempre digo lo mismo, no hay que empezar con nada ambicioso, ni a 3 meses ni a 1 año. Eso lo puedo hacer cuando ya tengo mucha experiencia y mucha soltura. ¿Qué tengo que hacer inicialmente? Hacer cosas pequeñitas, planteamientos a 1 semana, a 2 semanas, pruebo, veo, evalúo cómo va saliendo, anoto, modifico y pongo de nuevo en marcha. Bien, ¿qué mobiliario tengo que poner en el aula del futuro? Pues lo que me permita que en un determinado momento les pueda separar o les pueda juntar. Eso es lo más importante. Que puedan trabajar en grupos o de forma individual y sobre todo que no suponga una barrera visual, es decir, no mobiliario alto que me impida ver al resto de compañeros cómo están trabajando. Yo no sé si habéis visto uno de los últimos colegios que ha obtenido un premio como Aula del Futuro, son como las oficinas en Estados Unidos y que todos son cristaleras. Es decir, se ven todos. Si están los profesores reunidos haciendo un claustro, los alumnos ven cómo están los profesores reunidos. Los ven en sus departamentos. Los profes ven a los alumnos cuando están en clase. Es decir, que no hay nada que esconder porque todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Vale? Bien, quiero que veáis simplemente esta rúbrica. Esta rúbrica la hemos diseñado los embajadores del INTEF porque uno de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de espacios son los objetivos de aprendizaje. Os voy a hablar de 2, me da igual porque todos ellos hablan un poco de lo mismo, están centrados en el alumno y por ejemplo uno de ellos, el 6, me dice existen diferentes sistemas para variedad de enfoques de evaluación, incluida la autoevaluación y la evaluación por pares. ¿Vale? Hay que cambiar el sistema tradicional de evaluación, que solo lo hacen los profesores, sino que también hay que incluir a los que están trabajando en el aula, que son los alumnos. ¿Vale? Y luego sí que me gustaría la segunda pregunta, que son si los objetivos de aprendizaje implican discusión y acuerdo entre los profesores. Esto me parece magnífico, porque un aula del futuro se concibe para proyectos interdisciplinares. Tiene sentido el relacionar los contenidos de todas materias y ámbitos. Me da lo mismo, ¿vale? Esa es la idea. Que sea, vamos a decir así, un conocimiento integral y bien relacional. Bien, ¿qué tecnología? Pues la que me permita que los alumnos puedan experimentar. Que no tengan problemas en que si algo no sale como se esperaba, no hay ningún problema. Se reconfigura y se vuelve a probar de nuevo. Que se puedan hacer exposiciones y sobre todo que dé mucho margen a la creatividad. ¿Vale? Nunca se tiene que tener tecnología en el aula que no se utilice. Si no lo vais a utilizar, se guarda. La tecnología se va sacando a medida que el profesor se siente lo suficientemente confiado y con la suficiente soltura como para utilizar la tecnología. Es decir, yo no voy a poner sobre la mesa un kit de robótica si no sé utilizar un kit de robótica. Busco una alternativa, que hay un montón, pero lo que no puedo hacer es tener yo esa intranquilidad y esa incomodidad cuando estoy haciendo un proyecto con mis alumnos. ¿Vale? Bien, el uso de la tecnología, esta es otra de las rúbricas. Por ejemplo, nos dicen que si los maestros comparten las diferentes herramientas y tecnología. No voy a preguntar, pero ¿compartimos los conocimientos que sabemos y
intentamos que mi compañero sepa lo mismo que yo y que él me enseñe lo que hace? Esa es una buena pregunta. Vale. Bien. Tengo que marcarme estos objetivos. Tengo que trabajar 4 aspectos. Tengo que saber diseñar el espacio, qué tecnología voy a poner, cómo gestionar los grupos, fundamental cómo gestionar los grupos y qué metodologías puedo utilizar. Bien, lo primero ya lo hemos abordado y parece fácil, ¿no? ¿Cómo diseño los espacios? Los espacios que yo diseñe tienen que permitirme hacer esto. Que los alumnos investiguen, que sean capaces de crear proyectos, ¿vale? Materiales, recursos, etcétera. Que dé espacio para la reflexión y que puedan exponer. Sin etiquetas, es decir, ni crea, ni explora, ni desarrolla, ni investiga. Yo le puedo llamar alfa, beta, gamma, ¿vale? Pero la idea es que yo tengo que tener muy claro qué es lo que va a ocurrir en cada uno de esos espacios. Y por último, tengo que pensar, una vez que sé qué procesos se van a hacer, qué mobiliario sería adecuado. Mesas grandes, mesas pequeñas, bancadas, sin mesas en el suelo, efectivamente, ¿vale? Entonces, lo que tendría que hacer es, primeramente, diseñar un espacio. Fijaos que esto está hecho adrede porque hay una biblioteca, que parece que es que en una hora del futuro las bibliotecas no tienen cabida. Los libros, las revistas, ¿vale? Además, yo aquí podría haber añadido, pues veis que hay un estudio de grabación para hacer audiovisuales, pero también puedo añadir un estudio de radio, una zona de gamificación. Es decir, aquello que yo considere que voy a utilizar, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿tiene que estar todo integrado en el mismo aula? No. Yo puedo tener diferentes espacios distribuidos, puedo utilizar pasillos, puedo utilizar entradas, puedo utilizar patios, la biblioteca, todo lo que necesite. Bien, os voy a enseñar para que veáis un ejemplo de las diferentes zonas, ¿vale? Aquí se supone que es donde os comentaba que los alumnos paran, reflexionan y ponen en común lo que van haciendo hasta ahora. En la zona explora, que sería la parte de la inmersión, del conocimiento, aquí podríamos poner, hay dispositivos, hay portátiles, también hay dispositivos móviles, podríamos tener también gafas de realidad virtual. En la zona de desarrollo veis que aquí hay un montón de kits de robótica, porque es lo que se utiliza, pero también se hacen maquetas y murales de forma manual, no es excluyente, ¿vale? La zona presenta, que la veis al final, pues es la zona, no se ve, pero hay unas bancadas alrededor, donde se crea como un escenario para que los alumnos presenten los proyectos que han ido realizando. Veis que hay una pizarra al fondo que está colgada, pero la pizarra no es necesario que sea una presentación digital. Se hacen bailes, representaciones teatrales. Es decir, no tenemos que ir siempre a la digitalización, ¿vale? Y luego tenemos la parte de la izquierda, que sería esta, que es la zona investiga, que es donde se recopila toda la información, recursos, materiales que hacen falta para el desarrollo del proyecto, reto, trabajo planteado, ¿vale? Esta es la zona presenta más de cerca. Y un espacio fundamental, el descanso. Entonces, yo cuando necesito parar, relajarme y desconectar, me vengo aquí, estoy 5 minutos, 10 minutos, leo, me río con mis compañeros, descanso, desconecto y vuelvo. Y esta parte de aquí, que es la parte del túnel creativo, que es la parte previa a lo que sería el trabajo en sí, que es la lluvia de ideas. En la parte izquierda hay no se ve, hay un panel en el que se van dejando con rotuladores las ideas, las propuestas y las conclusiones al final cuando se ha realizado el trabajo, ¿vale? Me podéis parar cuando queráis, ¿eh? Sí.
en el nivel donde ellos estén, no se distraen. Es que yo pensaba eso, quien esté exponiendo en esta parte de presentación y al lado está el de investigación, yo lo pienso hablando a título personal, yo estaría totalmente distraída. ¿Cómo manejan eso? Ahora lo vamos a ver con los agrupamientos, pero tú cuando motivas a los alumnos y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, no está pendiente de lo que hace el compañero. Aunque estén cerca. Aunque estén cerca. Okay. Bien, entonces aquí lo veis integrado. Tenemos otro espacio que aquí no está, que es la zona de radio. La zona de radio está en otro piso diferente, en otro sitio distinto, ¿vale? Porque consideramos que era importante el tener un estudio de grabación. Hacemos radio en directo y grabamos podcast, ¿vale? Para completar el espacio nos quedaría esto. Hemos diseñado el espacio, que es lo que habéis dibujado vosotros. Mobiliario, opciones de mesas, sillas y demás. Nos faltaría la tecnología. ¿Qué podemos poner? Pues una mesa de radio. Veis que en cada una de las zonas está puesto qué es lo que sería recomendable o qué es lo que se considera que se puede poner, ¿vale? Que van desde tablets, gafas de realidad virtual, impresoras 3D, lo que sería un estudio de grabación de audiovisuales con sus trípodes, sus cámaras, sus focos, etcétera. Paneles, pizarras digitales, proyectores. Se puede empezar con muy poco, es decir, con unos portátiles, unas tablets, porque realmente las grabaciones audiovisuales se pueden hacer con las tablets porque hay unas aplicaciones fantásticas. Es decir, ni siquiera necesito una cámara semiprofesional. Con una tablet me sirve, ¿vale? Si quiero hacer un estudio de grabación de radio, me pasa lo mismo. Tengo aplicaciones de dispositivos móviles que me hacen radio en directo y además me hacen grabación de podcast. O sea, que es que no necesito mucho. Lo que necesito es saber y organizar cómo voy a trabajar, ¿vale? Y para finalizar, eso que habíamos visto, si recordáis la pirámide, teníamos la parte de arriba el espacio, la siguiente era la gestión de grupos. Importantísima la gestión de grupos. ¿Por qué? Porque como decía, perdona, ¿tu nombre era? Nancy. Como decía Nancy, ¿qué pasa? Yo tengo a mis alumnos moviéndose por el aula y se pueden distraer, incluso ponerse a hablar los unos con los otros. ¿Cómo lo hago? Pues la gestión de grupos está fenomenal porque me permite que el nivel de aprendizaje sea mucho mayor, compartan ideas, puedan ser capaces de resolver problemas complejos, el que colaboren hace que desarrollen las habilidades sociales, pero el problema está en qué pasa si se me distraen. Bien, lo que tengo que hacer es definir a cada uno de esos grupos que yo voy a hacer la tarea exacta que tienen que realizar. Es decir, no todos pueden empezar haciendo lo mismo, que es lo que os decía al principio, sino que cada uno tiene que empezar. El proyecto final va a ser el mismo, pero cada uno tiene que empezar por un sitio diferente. No es secuencial, ¿vale? Sino que es complementario. ¿Cómo diseño yo los grupos? Pues tengo, seguramente lo hacéis en clase, los grupos los puedo definir por, vamos a decir así, capacidades o ritmos de aprendizaje diferentes. Me puede ser muy bueno hacer grupos homogéneos, es decir, que más o menos el ritmo de aprendizaje de los alumnos de ese grupo sea similar o igual, o me puede interesar que sea heterogéneo, es decir, cojo alumnos de altas capacidades con necesidades educativas especiales y gente que está en la campana de Gauss, como solemos decir, en el estándar, ¿no? ¿Cuándo me puede resultar mejor, peor una cosa u otra? ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Cuándo utilizaríais un grupo homogéneo? A mí me es difícil pensar en un grupo homogéneo. No, creo que nunca elegiría un grupo homogéneo. Nunca. No, porque yo creo que los chicos o los jóvenes o cualquiera sea la edad pueden aprender con un otro más allá de ese trabajo colaborativo. Todos pueden aportar. Sí, todos pueden. Vale. Parece que igual por igual. Aunque, bueno, yo como lo entendería, de cuenta, en algunos grupos yo buscaría, a lo mejor no por capacidad, sino por género o por edades o por algún tipo de preferencias deportivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, puntos que tengan en común
Ujú. Yo eso entendería como, bueno, que tengan algo en común, creo que también se pueden sacar cosas interesantes. Vale. Imaginaos que yo planteo la siguiente situación. Yo voy a hacer un proyecto y a mí me interesa que los alumnos que tienen altas capacidades, que afortunadamente cada vez son más, tengan un recorrido, un desarrollo mayor. Y aquellos que yo sé que esos van a ser muy autónomos, es decir, casi les voy a poder dejar porque van a ir más o menos rodados. Tengo la media, que sé que entre ellos se van a poder ayudar, y luego tengo a esos que tienen necesidades educativas especiales. Si yo creo un grupo homogéneo con esas personas que tienen más dificultades, esa distribución me va a permitir el que yo me centre más en ellos y pueda tirar, ¿vale? Hay veces que lo que me interesa es que se mezclen, precisamente para que unos se aporten y se enseñen. Pero algunas veces sí que es verdad que los grupos homogéneos funcionan también muy bien. Y luego los roles. Tenemos al creativo, tenemos al organizador, tenemos al evaluador, y entonces muchas veces es necesario el tener en cuenta esos perfiles, porque hay veces que los grupos no funcionan. Es decir, si yo tengo en un grupo de 4 personas 3 que son evaluadores y que empiezan a decir sí, pero es que esto, sí, pero aquello, sí, pero no sé cuál, ese grupo no tira. Si yo tengo otro grupo en el que, venga, vamos a probar, vamos a ver si, al final eso tampoco funciona. Entonces tengo que saber cómo mezclar a los alumnos para que eso me pueda funcionar, ¿vale? Eso cada uno tenemos nuestras estrategias y el conocimiento del grupo nos va marcando qué es lo que se necesita en cada caso, ¿no? Bien, lo importante es esto. Tengo que saber definir los grupos, pero ¿cómo voy a trabajar? El planteamiento del aula del futuro está hecho para esto, para utilizar el aprendizaje basado en proyectos, es decir, yo siempre tengo que plantear un producto final y a ser posible que sea tangible y que esté sujeto a una exposición posterior, y fomentar las técnicas. Fijaos que pongo técnicas de trabajo cooperativo, no pongo trabajar en cooperativo, porque a mí me parece que trabajar en cooperativo está muy bien cuando ya tienes una forma diseñada y un trabajo previo muy amplio, pero también nos está limitando mucho el trabajo cooperativo. Entonces, si podemos mezclar las dos cosas, es decir, yo puedo utilizar, no sé si conocéis el trabajo cooperativo, las técnicas 1, 2, 4, la sustancia, el rompecabezas. Bueno, pues cuando están los alumnos trabajando en grupo, plantear un proyecto en el que tengan que llegar a un debate, a una conclusión, a una puesta en común de algo utilizando este tipo de técnicas, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que yo lo que les voy a pedir al final es un proyecto. Cuando hablo de proyecto no me refiero solo a algo que tengan que elaborar, es decir, que tengan que diseñar con las manos. Un proyecto puede ser también un informe, ¿vale? Ese puede ser el resultado de un proyecto. Bien. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Esto suena, ¿verdad? Y además ahora que nos aparece en la LOMLOE explícitamente el diseño universal de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo planteo las actividades en cada una de las zonas, lo que os comentaba antes, hay que tener en cuenta esos ritmos de aprendizaje diferentes de mi alumnado. Y hay que tener en cuenta, si conocéis el DUA, que imagino que ya sabéis bastante qué líneas trabaja, hay que tener en cuenta la motivación de los alumnos, los formatos de representación del aprendizaje y luego lo que es todo el tema de acción y expresión. Bien, en el aula del futuro lo tenemos todo cubierto. ¿Por qué? Porque la motivación, si os habéis dado cuenta al principio os decía, hay que tener el plan de trabajo muy bien diseñado para que se sepa en todo momento qué es lo que se va a hacer, y de la zona de investigación no se sale hasta que no queda claro a todo el mundo qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿vale? Esa es la máxima motivación, es decir, cómo voy a organizar el trabajo y ser capaz de, por lo menos pensar que voy a ser capaz de realizarlo, ¿vale? Que no hay mayor motivación que la de empoderarte, como se suele decir ahora. Representación del aprendizaje. Ya habéis visto la cantidad de elementos que se puede utilizar en un aula del futuro. Es decir, tenemos cubierto el formato visual, el formato auditivo, el kinestésico, porque también se pueden trabajar las emociones. Es decir, todos los formatos diferentes los tenemos cubiertos con el aula del futuro. Y además,
La última pauta, que es la acción y expresión, es decir, la evaluación del conocimiento y el compartirlo con los demás, sería la zona presenta. La zona presenta donde presentamos, valga la redundancia, y la zona interactúa donde se evalúa. ¿Vale? Si queréis preguntarme, pararme... Disculpa, esto lo estoy escuchando para niños de una determinada edad. ¿También se puede aplicar para la universidad? Ay, por favor. Por favor. Sí, ahora... Sí. Sí, mi pregunta es si todo esto que estás planteando aplica a un nivel universitario. Sí, sí. Nivel universitario, y cuando hablamos de secundaria se nos olvidan muchas veces los alumnos de formación profesional de grado medio y de grado superior. Esto funciona para todos. ¿Vale? Además es que una de las cosas que hay que tener en cuenta es la motivación del alumnado. Entonces esto ayuda mucho a motivarles. La organización y la tecnología son dos elementos muy motivadores, eso sí que es cierto. Las técnicas de evaluación, si cambiamos la forma de enseñar y hacer las cosas, tengo que cambiar el sistema de evaluación, porque entonces no me sirve de nada. Yo puedo pensar en un instrumento de evaluación que puede ser una exposición, ¿vale? La técnica de evaluación que voy a utilizar es la observación y luego me confecciono la herramienta de evaluación al uso que puede ser, por ejemplo, una rúbrica. ¿Vale? Dentro de la presentación o exposición oral, ahí puedo salir sin más, es lo que os decía, un baile, una canción, una representación teatral, un PowerPoint, lo que sea, ¿vale? Sin límites. Pero hacemos esta propuesta. Y es que aquí sí que se utiliza en el tema de la evaluación un poco más la digitalización. Y ahora que se habla tanto de la competencia digital, pues sería bueno promover que la evaluación se utilizara, pues cuestionarios, se hicieran informes, pero todo a través de herramientas y plataformas digitales, y a ser posible, como el planteamiento es que se hagan proyectos, que se confeccionen portfolios digitales. ¿Sabéis lo que es un portfolio digital? Eso es. Eso es. Entonces, rápidamente yo les voy a ir mandando a hacer una serie de actividades, una serie de trabajos. Entonces, el alumno lo va recopilando en una plataforma digital. Esto no significa que todo lo que se haga sea digital, a la hora lo vamos a ver, sino que yo lo tengo que subir a una plataforma digital. Aquí a los alumnos podemos darles varias opciones, es decir, no todos los trabajos tienen que ser obligatorios, sino podemos decirle, vale, tú has hecho 10 trabajos. 7 van a ser obligatorios. Decide tú mismo, de forma crítica, cuáles son los mejores y súbelos a la plataforma digital. Y yo a partir de ahí te voy a evaluar y todos los demás van a ver lo que has hecho, ¿vale? Que es lo bueno. Entonces, esta me la voy a saltar porque si no, no nos va a dar tiempo. Esto es lo que os decía. Todo se puede traducir al final a digital. Yo puedo crear una carta, una narración, un folleto, una biografía, puede ser en papel, pero lo puedo digitalizar. ¿Por qué? Porque puedo tomar una foto, puedo hacer una grabación y ya lo tengo digitalizado, ¿vale? Igual que los productos, pues pueden hacer una canción, un baile, una discusión simplemente, un póster, y luego ya tendríamos lo que serían lo puramente digital, o utilizando herramientas tecnológicas, ¿vale? Como puede ser un blog, un cómic, un archivo de voz, un collage, etcétera. Pero todo lo que se me ocurra, es decir, si yo les planteo hacer una maqueta, tomo una foto de la maqueta y ya tengo el producto digital, que lo podrían subir al portfolio directamente, ¿vale? Bien, estas son las diferentes actividades que se pueden proponer, como puede ser pues, un filtro de información, unas entrevistas, crear un storytelling y la cantidad de productos que yo puedo generar cuando planteo ese tipo de actividades, ¿vale? Es decir, aquí, como veis, no hay límite ninguno. Todo lo que se me ocurra se puede crear. Lo que sí que tengo que tener muy claro cuando planteo, hemos estado hablando del aprendizaje basado en proyectos. Esto, así, como si fuera a fuego, como las reses cuando las marcan, esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Si tenemos esto en cuenta,
vamos a tener garantizado casi el 80% del éxito en el planteamiento que nosotros tengamos, ¿vale? Esto puesto así suena, está muy bien para que nos acordemos de la palabra SMART, pero ¿qué significa? Imaginaos, y vamos a poner un ejemplo claro y concreto, yo les estoy planteando como producto final un vídeo. Tengo que tener en cuenta estas 5 reglas. ¿Qué significa? Significa, yo les estoy mandando ¿qué? Un vídeo del Antiguo Egipto. ¿Cuánto? Yo les voy a marcar que tiene que ser como máximo una duración de 4 minutos. ¿Cómo? Me vas a tener que poner un índice al principio y vas a tener que hablar de la cultura, de la escritura y de la localización del Antiguo Egipto. Requisitos imprescindibles. ¿Con qué? Te voy a dar diferentes herramientas. Pues vas a utilizar, por ejemplo, el GoPro, vas a utilizar el Medium Go. Es decir, les voy a dar las herramientas específicas que ellos pueden utilizar. Y por último, ¿cuándo? El 16 de noviembre me tienes que entregar el trabajo. Es decir, les estamos pautando absolutamente todo. Con esto vamos a tener un margen de éxito relativamente grande, porque veis que está todo definido. Entonces, luego las preguntas que os puedan ir surgiendo os las van a hacer y habrá que resolverlas, pero esto ya de entrada les da un planteamiento claro de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Bien, lo que yo os quería transmitir hasta ahora con todas las diapositivas es que lo que se está intentando buscar es una transformación educativa. La transformación educativa no está en el espacio. Está aquí, en la forma que tenemos de plantear las clases, el trabajo y el agrupamiento y el trato con nuestros alumnos. Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. Entonces, también se puede trabajar la inteligencia emocional en este tipo de espacios. Vais a ver un ejemplo ahora a continuación, ¿vale? De cómo se puede hacer. Bien, para recapitular, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando quiero poner un espacio de este tipo? ¿Cómo diseño el espacio? ¿Cómo voy a gestionar mi aula? Es decir, qué agrupamientos y cómo los voy a hacer. ¿Cómo voy a plantear los proyectos? ¿Con qué herramientas tecnológicas y no tecnológicas cuento? ¿Cómo voy a realizar la evaluación? Y la última parte sería deseable, ¿vale? Que es el uso seguro de la tecnología, sobre todo cuando les voy a decir que tienen que hacer búsquedas por internet, que tienen que utilizar imágenes, vídeos de otras personas, hablarles un poquito de la propiedad intelectual, de los riesgos a la hora de navegación, de entrar en determinadas páginas, etcétera, ¿vale? Eso sería el complemento ideal. Bien, entonces, si tenemos en cuenta el espacio, los agrupamientos que podemos tener o hacer con nuestros alumnos en el aula, planteamos proyectos, sin tener en cuenta en esos proyectos secuenciación. Recordaos que se tienen que mover por todo el espacio, ¿vale? Entonces pueden empezar por diferentes tareas o actividades. Tenemos que cambiar la evaluación, que no se nos olvide que todo lo que hagan tienen que exponerlo y, a ser posible, que cumplan con los requisitos que hemos visto de SMART, ¿vale? Bien, ¿habéis diseñado alguna situación de aprendizaje este curso? ¿Lo habéis intentado? ¿Lo habéis tenido en mente? ¿Habéis tenido ahí, no? Vale. Sí. Bueno, yo soy docente de nivel inicial, nosotros trabajamos así. Sí, efectivamente. Ahí, vamos a decir así, tanto los de infantil se trabaja así y los de ciclos formativos trabajan así, es decir, lo de las competencias no es nuevo, ¿vale? Sí que es verdad que los del medio, quizás sobre todo los de secundaria, hago hincapié en los de secundaria, ¿vale? Me incluyo en los de secundaria, está menos interiorizado el tema de las competencias y el trabajo en equipo. Bien, entonces, a la hora de diseñar una situación de aprendizaje que viene a ser lo mismo que un proyecto, ¿vale? Tenemos en cuenta que tenemos que utilizar todo el espacio, ¿vale?
os voy a poner una situación concreta. Esto está sacado del currículum de quinto de primaria, ¿vale? Del ámbito ciencias naturales, ¿vale? Está tal cual. Entonces, el trabajo por el que se ha empezado, porque ahora os he contado lo que es la parte del espacio y ahora os voy a mostrar ejemplos de cómo se trabaja en el aula del futuro para que os llevéis ideas, ¿vale? Esto está sacado, como os decía, del currículum quinto de primaria, ciencias naturales. Ya sabéis que los contenidos vienen fijados, pero los indicadores de logro, ¿vale?, no vienen fijados. Si os dais cuenta, en la columna de la izquierda están los criterios de evaluación y esos criterios de evaluación se han desglosado en indicadores de logro, ¿vale? Obviamente los indicadores de logro depende de lo que se quiera trabajar y de cada profesor. Esto no es... Teniendo en cuenta que todas las actividades y todos los planteamientos tienen que tener... Esto es como un árbol. El tronco es común para todos, es decir, nos aseguramos que todos los alumnos que tenemos en clase van a saber escalar por el tronco y a partir de ahí empezamos a evaluar las ramas. Habrá alumnos que tengan unas ramas cortitas con hojas y habrá otros alumnos que tengan unas ramas impresionantes con un montón de hojas. Ahí es donde entra en juego la creatividad y la posibilidad de ampliación de todo lo que se hace, ¿vale? Pero los mínimos tenemos que marcarlos desde el principio, los marcamos nosotros. Bien, os voy a poner en contexto para que veáis un trabajo específico que estamos haciendo. Se ha creado una situación de aprendizaje interdisciplinar, ¿vale? Seguimos en quinto de primaria, en la que se trabajan estos ámbitos: lengua, la expresión oral escrita. En ciencias naturales se trabaja la biodiversidad y las capas de la tierra. En ciencias sociales el relieve y el clima. En educación física la salud y la movilidad. Y en matemáticas, porcentajes y fracciones. Esto está cogido de la realidad, ¿vale?, para que aterricemos. Y además, algo que no está incluido, que es el inglés. ¿Por qué? Porque se han hecho traducciones de los trabajos en lengua extranjera. Y todo ello de forma transversal, incluyendo todo el tema de la digitalización, favoreciendo la inclusión y trabajando en equipo. Vale. Este es nuestro proyecto. ¿Vale? Esto es un proyecto real. Entonces, para trabajar con los alumnos de forma transversal, se les ha planteado un reto al que tienen que dar respuesta a estas preguntas. Estas preguntas se tienen que traducir en un informe final y ser respondidas a medida que se van trabajando 10 actividades que se plantean en el aula del futuro. Todas esas actividades van encaminadas a que cada uno tenga una opinión sobre cómo se pueden abordar estas preguntas, ¿vale? Pero esto es el producto final. Se plantea el siguiente problema, o vamos a decir así, el contexto. La Tierra comienza a ser un planeta inhabitable, nos lo estamos cargando, entonces hay que tomar dos posibles alternativas. O recapacitamos y vemos qué podemos cambiar, qué se puede mejorar a nivel de medio ambiente y a nivel personal y particular, es decir, vida saludable, cuidado, bienestar, etcétera, o cogemos directamente y pensamos qué planeta nos viene mejor para marcharnos, ¿vale? Esto es el planteamiento que se les hace. Entonces, en cada una de las zonas se va a trabajar una actividad diferente, ¿vale? Entonces, vais a ver ahora cómo se relaciona cada una de las zonas, cómo se trabaja en cada una de las zonas para tener una coherencia, para dar respuestas a esas 5 preguntas que se plantean a nivel inicial, ¿vale? Entonces, vamos a decirlo que es, por una parte, un reto para resolver esas 5 cuestiones, y tenemos proyectos intermedios que se trabajan en cada una de las zonas que va a ayudar a dar respuesta a esas 5 preguntas que se plantean. No sé si me estoy explicando bien. Sí, vale. Entonces, este sería lo que se hace en cada una de las zonas, ¿vale? Empezamos trabajando en investiga, desarrolla y crea.
Lo primero que se plantea es, si os dais cuenta, en ciencias sociales hablábamos de la tierra y el relieve. Bien, aquí lo que se intenta hacer es adquisición de conocimiento por comparación. Entonces, tenemos hace nada el volcán de La Palma que entró en erupción. Eso nos da pie a trabajar las diferentes capas de un volcán. Han diseñado una maqueta, de hecho la veis en la parte de arriba, manual, funciona, echa lava el volcán. Y eso nos da pie a decir, vale, ¿y cómo un volcán, dónde hay mayor probabilidad de que haya volcanes? Veis que hay un mapa, hay que fijar los volcanes que están ahora mismo activos y además a partir de ahí se aborda también todo el tema de los desastres naturales, los terremotos. ¿Dónde se producen los terremotos? ¿Dónde se juntan las placas tectónicas? ¿Dónde se juntan las placas tectónicas? Y entonces se va viendo, ¿vale? Una vez que se tiene eso localizado y que se sabe ya pues todo lo que produjo el volcán de La Palma, lo vamos a comparar con la erupción de Pompeya, del volcán de Pompeya, ¿vale? Entonces vamos a ver similitudes, por qué, cuál es la diferencia, qué produjo en aquel momento, qué es lo que se ha producido ahora, qué diferencias hay, etcétera, ¿vale? Y como estamos trabajando las capas de la Tierra por los terremotos, que sale la lava desde el núcleo y demás, pues una de las cosas que tenían que elaborar era, con la impresora 3D, las capas de la Tierra con la impresora 3D, que lo veis ahí en la parte derecha. Y veis que está en inglés porque era una competencia que también se trabajaba, la comunicación lingüística en idiomas extranjeros. Bien. Enlazando con el tema que planteábamos, una de las cuestiones, si recordáis, era el fino equilibrio que tenía la biodiversidad de nuestro planeta. Bien, nos hemos centrado en los insectos para hacer hincapié en la importancia que tienen los insectos, algo que parece a primera vista insignificante, en el equilibrio. Si los insectos desaparecieran, desapareceríamos el resto de especies. Entonces, por ahí empezamos a trabajar la riqueza, la biodiversidad, cómo las especies se entrelazan, están unidas, y nos hemos centrado concretamente en una especie que son las mariposas monarcas. Las mariposas monarcas que solo se pensaba que estaban en Estados Unidos, ¿vale? Pero se ha encontrado en Cádiz que hay una población bastante numerosa de mariposas monarcas. Entonces, el desplazamiento de 15.000 kilómetros, cómo es posible y demás, pues a partir de ahí se trabaja la geografía, dónde está Estados Unidos, dónde está España, cómo ha sido posible que viajen. Se han creado con la impresora de 3D veis en la parte de arriba las maquetas de las mariposas monarca, ¿vale? Y además esto nos ha dado pie para aquellos alumnos que sus destrezas son mucho más manipulativas y menos digitales. Veis que se ha creado a mano, se han hecho con recortables las mariposas, que las tenéis ahí, en las que se han visto las diferentes partes de las mariposas, las características que tienen, etc. El cubo que está a la derecha se ha creado con realidad aumentada. Cuando acercamos la tablet con la aplicación adecuada, este es un Merge Cube, salen las mariposas y se las ve volando y desplazándose a través de pues un espacio pequeñito, pero se las ve moviendo y cómo son en la realidad, los colores que tienen, etcétera, ¿vale? Esto nos dio pie, y lo enlazamos con la competencia lingüística para trabajar los contenidos que planteamos en lengua, de las destrezas orales y escritas, y nos hemos ido a la poesía infantil que tiene Lorca, que trabaja las mariposas. Y entonces planteamos estas actividades, ¿vale?, a raíz de ese pequeño poema, que es muy pequeñito pero muy bonito, para ver qué significa, pues por ejemplo, cuando habla ahí de la luz del candil, cómo es la mariposa. Es decir, trabajamos para que los alumnos, además de, vamos a decir así, que pasen del concepto abstracto al concepto concreto. Y además que sean capaces de expresarse, ¿vale?, que adquieran destrezas y habilidades orales. Bien, además, antes de pasar a la siguiente zona, esto nos dio pie porque
Si recordáis, el Día de la Mujer viene por 3 mujeres de El Salvador que fueron, bueno, las mataron y que se las recuerda como las 3 mariposas. Entonces, a partir de ahí enlazamos ya con el tema de solidaridad, de la igualdad, etcétera, ¿vale? Es decir, de forma transversal añadimos el tema de la inclusión. Para pasarnos a lo que sería la parte de la vida saludable, lo que hicimos fue enlazar lo siguiente. Si os dais cuenta, en la mariposa les dijimos a los alumnos qué órgano se asemejaba a las alas de una mariposa. Ellos, muy hábiles, dijeron, los pulmones. Entonces lo que se hizo fue, a partir de esa maqueta de los pulmones en los que se veían los bronquios, bronquiolos, alveolos, etcétera, se empezó a trabajar, esperad un segundo, todo el tema de la vida saludable, lo que es una dieta, el cuidado personal, es decir, estamos todavía a tiempo, si nos cuidamos, de ser capaces de mantenernos en este planeta de forma responsable y cuidándonos de forma seria. Pues aquí analizábamos toda la dieta que teníamos, las calorías que se ingerían, aquellas que eran más saludables, que eran menos saludables, etcétera, ¿vale? Y, perdonad que me he saltado esta, y esto que enlazaba con el tema de los terremotos y las catástrofes naturales, que lo hacíamos a través de la robótica, ¿vale? En la zona de desarrollo. En la parte de arriba veis que hay una casa. Cuando quitamos la casa nos aparece lo que está en la parte de abajo, y es que lo que hicimos fue simular un terremoto, ¿vale? Entonces simulamos un terremoto con un Lego. ¿Veis la casita de arriba? Entonces en la escala Richter empezamos con terremoto de nivel 1. La casita casi no se movía. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Así hasta que veíamos lo que sucedía con la casa cuando llegábamos a un nivel 9 o a un nivel 10, ¿vale? Lo trabajamos todo a nivel de la robótica. Que además de los terremotos, lo que hicimos, como estábamos trabajando todo el tema de las catástrofes naturales y cómo éramos nosotros un factor importante de esos desastres que se están produciendo, lo hilábamos con las riadas, que lo veis en la parte derecha, y les decíamos a los alumnos que tenían que investigar qué elementos causados por nosotros favorecían las riadas, por ejemplo la deforestación, etcétera. Entonces, una vez que investigaban las diferentes causas, lo que tenían que hacer era programar a ese robotito que veis ahí en la parte superior, y entonces cuando encontraban un factor que influía negativamente en favorecer las riadas, tenía que pararse y emitir un sonido diciendo, he encontrado uno de los factores, y tenía que decir, aquí, ¿vale? Si no era uno de los factores, el robot seguía caminando hasta encontrar al siguiente factor, en el que se paraba y volvía a emitir el sonido diciendo, este factor influye, ¿vale? Entonces trabajamos el pensamiento computacional por un lado y trabajamos todo el tema de los desastres naturales por otro lado, a través de la investigación, ¿vale? Y esto que se presentó en el apartado Presenta, que era un cómic en el que se tenía que trabajar la solidaridad. Se planteaba lo siguiente: la parte del hemisferio norte ha quedado arrasada debido al cambio climático por una gran nevada. Entonces, a partir de ese momento, todos los del hemisferio norte, aquellos que han quedado vivos, tienen que ir a la parte del hemisferio sur, con todo lo que conlleva que el hemisferio sur es mucho más pobre que el norte. La pregunta que se hacía es, ¿nos recibirían bien? ¿Cómo trabajamos el tema de la solidaridad? ¿Estamos preparados para algo así? ¿Vale? Entonces, a través de un cómic, ellos tenían que trabajar todas estas cosas, ¿vale? Bien, esto es lo que os decía. Hay que incluir el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Estas aplicaciones que tenemos aquí, que son de Antonio Márquez, que las tiene él en su página web, esta rueda está creada por él. Tenéis un montón de aplicaciones. Por favor, no limitéis las aplicaciones a cada una de esas zonas que él marca de compromiso, de representación y de acción y de expresión, porque una misma aplicación nos puede servir para todo, porque tiene muchas opciones, ¿vale? De hecho, yo haciendo una criba, sí que es verdad que hay algunas que no aparecen en esa rueda, yo os propongo estas aplicaciones, ¿vale? Funcionan fenomenal y sirven para trabajar
todo eso que hemos visto, ¿vale? Y con este listado que tenéis en la parte izquierda se trabaja, porque la segunda y la última trabajan perfectamente el tema de la adaptación, la adaptabilidad de las nuevas tecnologías y la inclusión, las dos cosas, porque incluyen opciones para el navegador, para aquellos alumnos que tienen problemas visuales o auditivos o de accesibilidad. La última opción es magnífica y la segunda trabaja todo el tema a través de pictogramas, ¿vale? Pictogramas, imágenes adaptadas, etcétera. Entonces, con estas herramientas que son muy cortitas, pero que se puede hacer todo lo que hemos visto en este desarrollo y todo lo que os podáis imaginar, con estas aplicaciones se puede hacer tanto de audio como de vídeo, como imagen, como todo aquello que necesitéis, ¿vale? Y el siguiente paso sería hacer esto. Es decir, si yo ya me organizo y quiero planificar el trabajo tal y como me marcan a nivel curricular, tendría que empezar a diseñar esto. Creo una situación de aprendizaje, indico qué áreas y materias trabajo, las actividades que propongo y dentro de cada una de esas actividades lo que tengo que plantear son tareas pequeñitas. Os pongo un ejemplo. Si en la actividad 1, en la que yo tengo que hacer una descripción, en la que voy a poner que ellos tienen que trabajar, voy a retomar el vídeo del Antiguo Egipto. En esa descripción yo pongo, voy a trabajar civilizaciones y culturas antiguas, en este caso me voy a centrar en el Antiguo Egipto. El producto final es la elaboración de un vídeo en el que se expliquen los contenidos que yo quiero trabajar, la cultura, la religión y la ubicación del Antiguo Egipto. Vale. Herramientas de evaluación, ¿qué voy a utilizar? Pues puedo utilizar, por ejemplo, me voy a hacer una rúbrica y en esa rúbrica lo que yo voy a hacer es, voy a tener en cuenta el trabajo en equipo, si se trabajan o no los contenidos, si ha habido colaboración y apoyo entre los miembros del equipo y, por supuesto, si han utilizado bien esas herramientas de realización de vídeo que yo he planteado, ¿vale? ¿Qué formas de trabajo? He utilizado grupos, he utilizado trabajos de cooperativo, etcétera, y qué zonas del aula del futuro he utilizado para diseñar esta actividad, ¿vale? Entonces, todo esto lo iría especificando y en las tareas, para hacerlo todavía más sencillo, si yo he planteado un vídeo, una de las tareas podría ser selección y búsqueda de información. La siguiente tarea, confección del guión del vídeo. La siguiente tarea, ¿cuál sería? Grabación del vídeo que yo estoy planteando, ¿vale? Eso sería la secuenciación de las actividades. Esto sería más pequeño y siempre tendríamos que tener en cuenta el producto final que se pide, ¿vale? Pues lo imprescindible, si vais a trabajar en el aula, por favor, integrarlo en toda la documentación programática del centro, desde el proyecto educativo hasta las programaciones curriculares, didácticas, etcétera, ¿vale? Y yo creo que con esto soy puntual, a y media me han dicho, me he portado bien, a y media termino, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya podido aportar algo. Lo que necesitéis, tengo cuenta de correo electrónico, os la puedo decir si queréis. Sí, es B de Begoña, Hernández, todo el apellido, @ educa, de educación, pero cortito, JCYL, si es de Junta de Castilla y León.es, ¿vale? Si me escribís, yo os contesto. Y encantados de recibir vuestros correos y colaborar en lo que haga falta, ¿vale? A vosotros.